Cuatro Vientos. Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo. Estás escuchando Cuatro Vientos, programa cultural de Radio El Palmar, 108.0, la radio de todos. A la voz, Sandra Cerezo. Hoy el viento nos lleva al faro de Trafalgar. Comenzamos a volar. El faro, una torre luminosa que sirve de guía al navegante. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es que el faro simboliza esa guía que necesitamos para encontrar el camino, esa línea que va del pasado al futuro. Cuando estás perdido o cuando no quieres perderte, ayuda a dejar atrás el pasado y dirigirte hacia la señal del faro para poder construir tu futuro. El faro simboliza tu fuerza interior. Es quien te alumbra para encontrar las soluciones a los problemas que se presentan. El faro del Cabo de Trafalgar o tómbolo de Trafalgar. Caños de Meca, 34 metros de altura de una torre troncocónica blanca, situada en el mismo borde del mar, construida en 1860 y reformada en 1929. Un lugar sin igual, donde el viento siempre está presente y el mar baila a su compás.
Un espectáculo donde la arena y el mar dan forma a un bellísimo paisaje natural. Hallábase la barca de mi alma, azotada en un mar de tempestades. El oleaje de las dudas insaciable me azotaba, y su espuma blanca se esfumaba entre las sombras. Era la noche tan oscura y tan negra, sin estrellas, sin luna, sin cometas, solo tinieblas impalpables, confundiendo la mar, el cielo y la tierra. Y tú te alzabas entre áridos escollos, mientras las crestas de las olas te abatían. No cesabas de mirarme ojo a ojo, me llamabas como quien llama a su amada, con susurros de cantos de sirena, y el rumbo me lo mandabas con el viento, hasta andar mi barca en los brazos de tu puerto. Escuchamos la canción de El Faro, de Tami López, de su álbum La luz es música. Abajo roca y aguas, el multífono grito de las olas que rompen y a su caricia ruda con un sendal de espumas, la base de granito alternativamente se viste y se desnuda, y arriba yergue el faro, su construcción aguda, el faro que es la estatua del cíclope del mito, altivo como el símbolo de una soberbia muda, solemne como un dedo que apunta al infinito, y arriba yergue el faro, su construcción aguda, el faro que es la estatua del cíclope del mito, altivo como el símbolo de una soberbia muda, solemne como un dedo que apunta al infinito. El faro luminoso, rey de las lejanías, titán que vio por siglos la muerte de los días, contemplador de mudos, solares misereres, la vesperal tristeza petrificó sus músculos. El faro luminoso, rey de las lejanías, titán que vio por siglos la muerte de los días, y aún guarda en el cerebro, loco de atardeceres, el sueño de la última llama de los crepúsculos, y arriba yergue el faro, su construcción aguda, el faro que es la estatua del cíclope del mito, altivo como el símbolo de una soberbia muda, solemne como un dedo que apunta al infinito. El faro luminoso, rey de las lejanías, titán que vio por siglos la muerte de los días, contemplador de mudos, solares misereres, la vesperal tristeza petrificó sus músculos. El faro luminoso, rey de las lejanías, titán que vio por siglos la muerte de los días, y aún guarda en el cerebro, loco de atardeceres, el sueño de la última llama de los crepúsculos, y arriba yergue el faro, su construcción aguda, el faro que es la estatua del cíclope del mito, altivo como el símbolo de una soberbia muda, solemne como un dedo que apunta al infinito, y arriba yergue el faro, su construcción aguda, el faro que es la estatua del cíclope del mito, altivo como el símbolo de una soberbia muda, solemne como un dedo que apunta al infinito.
Y para retroceder en el tiempo y saber los secretos que esconde el faro de Trafalgar, tenemos con nosotros al arqueólogo Paco Flor. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes, Sandra. Bueno, es un placer tenerte aquí como siempre. Sí, a mí también. Ya sabes que tenía muchísimas ganas de participar en la radio del Palmar, en esta radio cultural, así que me siento igualmente agradecido y afortunado. Qué mejor manera que con la arqueología y empezando con el faro de Trafalgar. Pues sí, la verdad que quizás el hito más unificador de toda la comarca, o por lo menos para la gente que nos habitamos la costa, ¿no? Sí, y además, bueno, yo quería preguntarte por qué que se llama tómbolo, ¿no? Tómbolo de Trafalgar. Uh-huh. ¿Esto de tómbolo de dónde viene? Bueno, es una definición geológica que hace referencia a un accidente concreto geográfico que es la unión a través de un istmo, una especie de canal, bueno, no sé, en este caso no es un canal, es una proyección de tierra firme hacia el mar y que esa proyección a su vez lo que hace es conectar un islote que estaba próximo a tierra firme, en este caso como lo que pasa en el Cabo de Trafalgar. Tenemos ese islote primigenio que actualmente está conectado por dos lenguas de arena formadas por las corrientes de Poniente y de Levante, que han ido dejando en el fondo una depresión que siempre suele tener agua en épocas de grandes mareas, y luego, aunque se suele mantener un poquito en el tiempo, pero una vez que avanza el verano, la temporada estival se va secando y hasta que vuelve la nueva temporada de temporales, mareas y lluvias. Entonces sería como un tómbolo doble. Eso es lo que lo define singularmente aquí en la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, es un tómbolo doble precisamente por eso, porque son dos lenguas de tierra conectadas con ese islote primigenio. Y ahí, en ese agua, ¿no?, que queda en el faro, tengo entendido que vienen muchas aves, porque aquí en esta zona suelen venir muchas aves. Sí, de hecho la playa hacia el norte de esa laguna, esa depresión del Tómbolo, se llama la playa de los pájaros o la playa de los nidos. La playa de los nidos creo que coincide cercana a la Citera, ¿no? Si no me claro, equivoco. sí, me suena, pero no estoy segura. Pues sí, de hecho, fíjate que hemos tenido campañas de protección de los nidos de chorlitejos, ¿no? Sí, esa sí la he visto, con las cañas puestas allí. Sí, porque bueno, ya sabes que esos pajarillos pequeñitos anidan en la arena. En cualquier sitio ponen sus huevos. Sí, aprovechan mucho el calor de la arena. En la temporada de anidación tampoco la arena está súper caliente, pero sí lo suficiente como para mantener en incubación los huevos. Y entonces ese es el peligro, ¿no? Que cuando empezamos a coincidir con la temporada de primavera, entonces empezamos a visitar más las playas y bueno, si no somos conscientes de ello, pues nos cargamos la prole de ese año, ¿no? Son muy bonitos estos pájaros cuando corren. Parece que a mí por la noche me parece a veces que desaparecen como en la bruma. Les ves y les dejas de ver. Me ha pasado muchas veces que digo, uy, sobre todo al principio que no sabía cómo se llamaban, digo, uy, qué pájaros más mágicos, ¿no? Desaparecen, pero es que son muy rápidos y de repente no se les ve. Es verdad. Sí. Bueno, pues aparte de la maravillosa naturaleza que tiene el faro de Trafalgar, y bueno, hay una planta que es preciosa, que huele muy bien, que también allí hay muchas, que se llama el alelí del mar. Son estas flores blancas que huelen como en jazmín fuerte, y estando de esta zona llena, pues es un lugar de aromas y de paisaje que te envuelve. Pero a mí me gustaría retroceder en el tiempo contigo, si te parece. Uh-huh. Que aquí me has traído una selección también de músicas para retroceder en el tiempo, y vamos a seguir con ellas. A ver dónde estaríamos en este momento si yo pongo esta música. Porque el faro de Trafalgar es sobre todo conocido por la batalla de Trafalgar, ¿no? Esta es la música de Boccherini que me ha seleccionado para este momento. ¿Y qué nos puedes contar sobre esta batalla famosísima? Bueno, pues lo que podemos contar de la batalla en verdad ocuparía más de un programa seguramente, y además creo que ya está bastante conocido por la gran mayoría de las personas. Es una batalla que cambia radicalmente el escenario de poderes mundial. Coincide con el final o marca el final o la puntillada final del Imperio Hispánico, que sabíamos que era un imperio caracterizado porque el sol nunca se ponía, ¿no?, en esos territorios hispánicos,
de la corona hispánica, importante tener este dato muy claro, y el auge o consolidación del Imperio Británico. La derrota de la Armada Combinada franco-hispana pues marcó el final, aparte anticipó ya también el final o la derrota del tiempo de Napoleón. El tema de que el sol nunca se ponía, eso es porque tenían tanto terreno, ¿no? Que siempre había algún lugar donde había sol. ¿Por qué se dice esta frase? Sí, bueno, teniendo en cuenta la base de la esfericidad del planeta Tierra, bueno, eso, el tener territorios en posesión a lo largo de todo el orbe, pues en todos los océanos y mares, ¿no? En tierras del Caribe, América del Norte, América del Sur, el Pacífico, pues hizo que el Imperio Hispánico pudiera acuñar esa frase, ¿no? De que nunca se ponía el sol, en verdad. Claro, siempre podías estar recorriendo el orbe continuamente por territorio hispánico y siempre podrías estar viendo el sol, si fueras a la velocidad del sol, claro. Es bonito, o de la sí. rotación de la Tierra. Es bonita la frase, de todas formas. Nunca se pone el sol. Uh-huh. O siempre se pone el sol, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo. También se podría decir que siempre se pone el sol en todos los territorios. Daría igual. Sí, bueno. Bueno, pues lo dejamos así. Queda más bonito con el tema del faro de la batalla de Trafalgar, tengo entendido que es verdad que le ha dado nombre al faro de Trafalgar, pero que es una de las cosas más pequeñas en realidad que ha pasado dentro de toda la historia, aunque fuera una cosa grande, pero una de las cosas más pequeñas y se ha quedado ya con el nombre para siempre de Trafalgar. Sí, bueno, el Cabo de Trafalgar lo que hace es dar ese hito de posicionamiento geográfico con el que referenciar la batalla. La batalla se produce bastantes millas hacia el interior de la costa, pero a la altura del Cabo de Trafalgar. Pero sí, la verdad que es una pena porque al final, por un lado es verdad que ha tenido una trascendencia pues internacional y mundial de esta historia, ¿no? Y de lo que conllevó, ya lo hemos mencionado, y de lo que sigue conllevando a día de hoy, pues por ejemplo a nivel turístico, ¿no? De ese atractivo que sigue siendo acercarse al faro para de alguna manera paladear las reminiscencias de aquella batalla. Pero la verdad que el faro en sí, más allá del nombre que dio a la batalla, no tiene nada de esa. Bueno, sí, alguna placa conmemorativa, algún acto que se ha hecho. Eso te iba a comentar, la placa conmemorativa que hay allí, por ejemplo, de Pérez Galdós, ¿no? Uh-huh. Sobre un libro que escribió que se llamaba Trafalgar. Uh-huh. Y este libro, bueno, además hablaba de todas las batallas, de todas las batallas de la época y concretamente era una parte de una colección de libros que él escribió sobre la historia de España. Sí, bueno, España nace en el siglo XIX como concepto nacional a partir de la proclamación de la Constitución de Cádiz, y Benito Pérez Galdós, pues ya hacia mediados del XIX se lanza primero con la obra de Trafalgar, que fue el preámbulo, el preludio o el primer capítulo incluso de esos episodios nacionales, que fue la continuación de esa historia de España que él escribió, que fue una narración de todos los hechos que acontecieron a lo largo del siglo XIX. Él empezó a escribir a finales del XIX, pero bueno, hizo un buen trabajo de investigación y recopilación de fuentes incluso primigenias, de algunos datos orales de personas que vivieron esos acontecimientos, incluido la batalla de Trafalgar. Y bueno, pues una obra magistral de la literatura española. Sí, en este libro de Trafalgar tengo entendido que el protagonista de esta historia se llamaba Gabriel, y entonces nos cuenta Galdós cómo este chico, cuando era pequeño, vive desde dentro de la batalla de Trafalgar en el buque La Santísima Trinidad. Sí. Y luego he apuntado aquí una frase del libro que como explica Galdós la batalla, que dice así, la sangre corría en abundancia por la cubierta y los puentes, y a pesar de la arena, el movimiento del buque la llevaba de aquí para allá. Algo un poquito sangriento, ¿no? Pues muy, muy, muy sangriento. La batalla de Trafalgar supuso de verdad un derramamiento bestial de sangre. De hecho, fíjate que hasta las enfermerías de los barcos de aquella época tenían el suelo pintado de rojo para disimular un poco con el color de la sangre que se iba a verter en el momento de ser usados. Ah, mira, qué práctico. Gabriel vivía en Vejer antes de embarcarse en la Santísima Trinidad. ¿Sí? ¿Pero leíste el libro? Sí,
Sí, me lo leí, sí. Pues además hay una plaquita, ¿verdad? Allí en el faro de Trafalgar, en una piedra, también de un texto de Galdós. En este caso es un texto como pacifista, que también lo tengo aquí apuntado y dice así, dice: dentro de poco los hombres de unas y otras islas se han de convencer de que hacen un gran disparate armando tan terribles guerras, y llegará un día en que se abrazarán y formarán una sola familia. Siempre los deseos, ¿no? Son... Y 120 o 130 años después, los hombres de todas las islas se siguen dando abrazos y dando también bastantes guantazos. Sí, sigue pasando de una forma o de otra, porque vamos desarrollando nuevas formas también de guerras, ¿eh? Sí. Hay nuevas fórmulas de guerra. Ya las antiguas guerras de estas batallas sangrientas ya no las podemos ver así. Pero bueno, podemos seguir retrocediendo en el tiempo, ¿te parece? Algo ocurrió en Lisboa en 1755, el 1 de noviembre a las 10 de la mañana. Escuchamos a la cantante portuguesa Dulce Pontes, Canción del Mar. Bailo en mi barca más allá del mar cruel, y el mar, rugiendo, dice que fui a robar la luz inigualable desde tu hermosa mirada. Ven a saber si el mar está bien, ven aquí a ver bailar mi corazón. Cuéntanos, Paco, ¿qué pasó en Lisboa? Pues pasó que la tierra rugió, bueno, en verdad, la fricción producida por el empuje de las placas ibérica y africana, materializado en un punto de fricción y de unión que es la falla de las Azores, que se desarrolla más o menos en dirección este-oeste a lo largo del Mediterráneo, sobre todo en el punto de unión entre África y Europa, ¿no? En este caso entre África y la península ibérica, y que está en continuo movimiento. Es una zona de muchas tensiones energéticas, geológicas, y la Tierra suele generar ese tipo de movimientos periódicamente. Casi se puede establecer una periodicidad entre 200 y 500 años. Geológicamente, a partir de los estudios de los últimos 20 o 30 años de varios equipos de universidades de aquí de la zona, de la península de España y de algunos otros países, se ha podido determinar que al menos desde hace unos 2.500 años se han producido unos 20 maremotos con su tsunami correspondiente. Se cree que el de Lisboa, que se produjo también en esta falla, pudo ser el que causara una de las olas más destructivas, pero bueno, como te digo, están atestiguados al menos 20 tsunamis desde hace
bueno, eso, entre 2.000, 2.500 años más o menos. ¿Y este fue el tsunami que llegó hasta aquí? Este tsunami llegó hasta aquí, barrió toda la costa atlántica suroccidental de la península ibérica, incluyendo por supuesto las tierras de Portugal y las tierras de España, y también la costa, la fachada noroccidental africana, Marruecos principalmente. Se sintió creo que hasta Málaga. El estrecho de Gibraltar en sí hizo como de barrera, de contención, pero bueno, y en esta zona en concreto de la costa en la que habitamos, pues fue una de las zonas que más se vio afectada por la gran ola. Llegó a cubrir tierras que se situaban por encima de la cota de 8 a 10 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que el Cabo de Trafalgar pues se vio también súper afectado por ese tsunami. De hecho, en las últimas investigaciones geológicas que se han acometido en la primera década del 2000, pusieron de manifiesto que gran parte de los grandes bloques que se ven hacia mar adentro, pero en el borde externo del Cabo de Trafalgar, debieron de ser arrastrados por el tsunami del 1755. Entonces esta zona ha sido muy presente en ese momento, ha sido totalmente arrasada realmente en ese tsunami. Bueno, ha sido arrasada a todas las tierras que estaban por debajo de la cota de 10 metros sobre el nivel del mar. Sevilla también fue cuando se inundó el río, ¿no? ¿Fue también en este momento? Bueno, Sevilla, hasta que se ha inundado muchas veces por inundaciones estacionales, fruto de las grandes trombas de, pues yo qué sé, de las gotas frías del otoño y cosas así, ¿no? Bueno, o de la primavera, o en fin, cuando ha habido grandes inundaciones. Y sí, los tsunamis en su momento afectaron también a lo que fue el gran lago Ligustino, en torno al que se establecieron núcleos importantes de población, como fue la propia Sevilla. En el año 1755, más que el grado de afección por inundación, lo que afectó fue el propio seísmo en sí, como se derrumbaron edificios. El seísmo se notó en toda la península ibérica, afectó a España y a Portugal. Bueno, aquí la verdad es que todavía hay avisos y cursos para el tema de las grandes olas, por si acaso vienen. Yo, por ejemplo, tengo buscado una forma de salida, por si acaso viene, porque nos lo han dicho, ¿no? Aquí se dice, pues por lo menos que sepáis que puede venir y que sepáis lo que tenéis que hacer. No sé cuánto tiempo te dan porque creo que se sabe con anticipación, por lo menos una hora antes, me parece a mí, que se puede avisar y que te da tiempo más o menos a irte nada más, ¿no? Pues eso está en fase, creo que de estructuración, de creación, de consolidación de un sistema de balizas marinas que puedan detectar y avisar en tiempo real con la máxima velocidad, ¿no? Prontitud, iba a decir. Sí, sí. a todas las poblaciones que podrían ser afectadas por ese tipo de olas. Pero a día de hoy creo que todavía no está consolidado ese sistema. Podríamos tener un margen de entre media hora o una hora, más o menos, desde que se produjese el temblor potente, ¿no? El maremoto, y después llegasen las olas a tierra. Bueno, pues mientras no lleguen, aquí estamos disfrutando de este lugar y esperamos que sea por mucho tiempo. Pero de momento podemos seguir retrocediendo en el tiempo de esta manera. Sí, es solamente recordar que por encima de 20 metros sobre el nivel del mar estaríamos seguros. ¿En qué época estaríamos ahora, Paco? Ahora hemos pegado un salto muy sabroso al siglo XVI, desde el siglo XVIII. Estamos en época de Felipe II. Estamos viendo cómo se están construyendo las torres del Tajo y la torre de Meca, y cómo ya están consolidadas las torres de Castelnuovo, la torre de Trafalgar. Es un complejo de torres que está surgiendo y desarrollándose por la costa, porque existe un peligro latente muy importante, que es el peligro de los piratas berberiscos.
que a su vez son acólitos del gran imperio otomano que está acosando al otro gran imperio que está surgiendo en ese momento, que es el imperio hispánico, del que hace un ratito hemos venido en su fase de decadencia, pues ahora hemos llegado a su fase de esplendor. Los piratas estaban en el mar, ¿no? Los piratas viajaban a través del mar, pero también había piratas en la corte. Sí, todavía sigue habiendo piratas, sí, ¿eh? Sí, había muchos piratas. Bueno, los piratas venían principalmente de la costa norteafricana. Orán, Argel, eran como los núcleos, los puertos más importantes. Fíjate si era tan determinante la presencia y la necesidad de tener ese enemigo, que también incluso los propios monarcas hispánicos o monarcas cristianos en general y todo su sistema administrativo y todo su corpus científico, ideológico, en fin, quiso emular ese imperio naciente con el antiguo imperio romano, y para ello quiso al mismo tiempo comparar al peligro de los piratas berberiscos y a Argel y a Orán con lo que en el inicio del imperio romano, bueno, antes de que empezara el imperio, pero en el momento de la consolidación de la República Romana, supuso el mundo cartaginés, que de hecho se asentaba principalmente en el norte de África también, así que hasta ahí llegaba esa impregnación del humanismo, hasta la propia definición de la piratería corsa, de la berberisca. No hay moros en la costa, o hay moros en la costa. O sea que al final copiamos hasta los piratas, ¿no? Bueno, trataron de copiar las circunstancias que en teoría definieron el auge de lo que luego fue el Imperio Romano, con las del momento que estaban viviendo en el siglo XVI, como para darse esa pátina de clasicismo, de continuidad o de herencia o de herederos de la antigüedad clásica del mundo romano helenístico. ¿Y de esta época podemos contar algo más o seguimos? Sí, esta época nos llevaría también 4 o 5 capítulos, pero rápidamente te podría decir que, aparte de las torres de vigilancia, que cumplieron varias funciones, no solamente sirvieron como torres de vigilancia, sino también como torres para desarrollar las artes de la almadraba, porque servían de torres de avistamiento para la llegada de los atunes. Aquí tenemos 2 tipos de torre en la costa, que además es un caso muy bonito, muy singular en cuanto a todo ese momento del siglo XVI, a todo este elenco de construcciones militares desarrolladas a partir de la consolidación por supuesto del ímpetu de la monarquía hispánica, encabezada en la figura de Felipe II principalmente, en coexistencia con otro de los poderes locales que al fin de cuentas nos habla de cómo era ese reparto de poderes en el siglo XVI. El poder local predominante, el que ostentaba el poder de explotación y de los recursos y de cobro de impuestos y demás, y de impartir justicia, era la Casa Ducal de Medina Sidonia. Morfológicamente, las torres promovidas por la monarquía y las torres promovidas por la Casa Ducal se diferencian en algo básico. Las de la monarquía son de forma troncocónica, base circular, ¿no? u oval, y las de la Casa Ducal tienen todas forma cuadrangular, como por ejemplo la torre de Trafalgar, de la que estamos hablando hoy. Esa fue construida por el duque de Medina Sidonia. ¿Y también entonces se usaba para ver a los atunes? Sí, formaban parte del sistema tecnológico con el que se desarrollaba el arte de la almadraba. Necesitaban puntos, atalayas para poder avistar y avisar para cuando calar el cerco y poder atrapar a los atunes. Entonces, aparte de decir barco a la vista, se decía atunes a la vista, me imagino, ¿no? Seguramente, ¿no? Sí. Y orcas igual también. Claro. Y otra cosa de ese siglo que es también bastante significativo, es que no solamente de atunes vivió la Casa Ducal y la monarquía, sino que también, bueno, por supuesto, de comercios. Y en la zona del propio tómbolo de Trafalgar tenemos la constatación de algo que también se explotó con bastante intensidad a lo largo de esos siglos, que son las canteras de piedra, en este caso de la piedra ostionera, que es una piedra muy usada para la construcción desde la antigüedad,
y que también estaban bajo el poder de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Y bueno, tenemos restos de extracción de piedra de molino, alguna piedra de molino que ha quedado tirada por el cantil del tómbolo. Así que se han llevado de ahí entonces las piedras ostioneras, ¿no? Se han llevado las piedras que fabricaron y se hayan vendido y que hayan usado en los molinos de la zona, y también seguro que piedras para la construcción, pero bueno, en el proceso de abandono de esa explotación, pues algunas quedaron allí, como suele pasar cuando se abandonan las canteras. Siempre quedan alguna pieza a medio labrar o que se quedó allí tirada porque ya no se vendía, en fin. Eso ha pasado también, y de hecho hoy por hoy se pueden encontrar algunas piedras de molino en un paseo un poco más atento por el borde externo del faro, del cabo. ¿Y podrías describir un poco cómo distingues tú que la piedra es de molino? Bueno, cuando no tiene el agujero en medio, quiero decir, cuando te encuentras un trozo suelto. En verdad, todas en las que aparecen tienen el agujero en medio. Ah, vale. Y luego pues, se distingue básicamente por las dimensiones de la piedra. Normalmente suelen tener un diámetro de 50 centímetros, o sea, son de un metro poco de ancho en total. Pero perdona, cuando aparecen, siguen apareciendo enteras. Sí, algunas aparecen enteras. Puntualizo, diámetro de 1 metro, un radio de 50 centímetros. Sí, aparecen enteras y son muy fácilmente distinguibles. Y luego también lo que aparece con mucha abundancia son los negativos de extracción de esas piedras de molino, que podemos distinguir porque tienen esas dimensiones de las que hablamos, de 1 metro de diámetro más o menos. Bueno, pues algún día me enseñarás una de estas piedras que yo no he visto en el faro de Trafalgar, sí, porque una ruta por el faro de Trafalgar sería algo muy bueno. ¿Por aquí hay rutas, o tú sabes, o tú las haces, o te pregunto, por si acaso? Sí, rutas. Bueno, a día de hoy realmente no sé si alguien está haciendo rutas. Yo en su momento he hecho alguna vez rutas y bueno, sí que me consta, por supuesto, que en todas las guías turísticas de la zona, en páginas web de los ayuntamientos, web oficiales, siempre se indica como un punto a visitar, y forma parte de algunos recorridos de senderos senderísticos de la zona también. Lo que pasa que creo que todas esas guías adolecen de información como para poder sacarle verdaderamente partido a la visita del Cabo de Trafalgar. Sí, ahora estamos viendo, porque vamos a seguir retrocediendo en el tiempo y vamos a ver todo lo que tenemos aquí escondido. Seguimos avanzando hacia atrás y nos encontramos con... Bueno, estamos indiscutiblemente en Al-Ándalus. Así es, acabamos de pegar otro salto increíble que nos ha llevado... La música nos ha llevado al siglo XI, siglo XII, pero las pretensiones quieren abarcar entre el siglo XI y el siglo XIII. De esa época, arqueológicamente hablando, no tenemos en lo que es el Cabo de Trafalgar ningún resto visible, y tampoco hay ningún tipo de documentación que reseñe haber encontrado restos en algún tipo de intervención arqueológica, prospección, pequeña excavación, lo que sea, que tampoco se han prodigado en el propio Cabo de Trafalgar, la verdad. Pero sí que tenemos constancia de que en torno al siglo XI y entre el siglo XI y siglo XIII, y sobre todo entre el siglo XII y siglo XIII, con la consolidación del poder norteafricano imperial almohade, que se instala en la península ibérica, pues para intentar en un principio dar apoyo al riesgo de ocupación o a la presión que estaban sufriendo los reinos
musulmanes taifas de andalusíes, hispano-musulmanes, por los reinos cristianos, hispano-cristianos. Bueno, el caso es que eso se transforma o se consolida en una ocupación de casi 100 años. Y en el propio Cabo de Trafalgar sí que hay referencias bastante vagas a que la torre que hemos mencionado antes, del siglo XVI, de Medina Sidonia, hubiese sido a su vez construida sobre los restos de una posible torre de vigilancia musulmana, hispano-musulmana. Sea o no cierto, lo que sí es cierto que es en un tiempo de intentar controlar y consolidar el poder sobre el estrecho de Gibraltar por parte de los almohades, y las comunicaciones marítimas estaban pues totalmente condicionadas por la navegación de cabotaje, así que era esencial también tener controlados los puntos geográficos, topográficos, que fueran esos hitos, esos faros para la navegación. El Cabo de Trafalgar, sin ninguna duda, ha sido un hito fundamental en la navegación de toda la historia de la humanidad, desde la prehistoria, y en este momento pues también tuvo esa importancia en ese momento andalusí, hispano-musulmán. La navegación, ¿has dicho cómo la has llamado la navegación de cabotaje? Navegación de cabotaje. ¿Qué puedes explicarnos? Significa que hay que navegar continuamente con la costa visible para poder tener esas referencias que te sirvan, como te decía, de hitos, de balizas, para saber por dónde ir navegando mejor, más seguro, para evitar, por ejemplo, tú sabes que en la zona del Cabo de Trafalgar existe una mar adentro, hay una zona rocosa que se conoce como acitera, ¿no? Sí. Que es bastante peligrosa para el buceo, para la navegación. Pues precisamente el faro de Trafalgar está anunciando, entre otras cosas, a los navegantes que ahí existe ese peligro. Vale. También, por supuesto, que servían como lugares de atraque, ¿no? O lugares de fondeadero. De hecho, tenemos la playa del Varadero, que está entre el cabo y tierra firme, ¿no? Y que posiblemente además nos está hablando de otros usos que tuvo esa parte de la costa. Hito de navegación, lugar de aprovechamiento de recursos marinos, lugar de contacto y comunicación, lugar de asentamiento humano. En esta época, antes de que nos vayamos a otra, estaría muy bien reseñar que la zona está marcada por el asentamiento de Beca o Meca. Un asentamiento que también sale referenciado en fuentes antiguas, sobre todo a partir del siglo XVI, un fraile que tuvo la fortuna de poder indagar un poco en fuentes originales andalusíes, y anotó que existió una población importante en este periodo andalusí, que era la población de Beca o Meca, con B o con M, y que una de las características singulares de esa población fue que la gente venía de peregrinación a purificarse en las aguas de los manantiales que emanan por el acantilado, los caños de Meca, exactamente. Historia cierta o no, pero reseñada desde antiguo. Desde esta época que estamos escuchando, pues vamos a sumergirnos un poco en este momento de peregrinación a la Meca. Y de esta época, entonces, ¿tenemos algo más que añadir? La verdad que sí, me están asaltando en esta peregrinación a la Meca, me están asaltando un montón de información. Bueno, igual rápidamente, me parece importante tener en cuenta que es un momento de la historia de la humanidad en el que uno de tantos momentos en los que el estrecho de Gibraltar no ha sido una frontera, sino ha sido un punto de unión, una gran coiné, un
hinterland, que engloba todos los pueblos ribereños del norte de África y del sur de la península ibérica. Punto de paso también de esas rutas comerciales entre el oriente y el occidente, a través del Mediterráneo. En fin, increíble. Y bueno, con respecto a Beca o Meca, que seguramente la pobrecita va a seguir quedando o cayendo en el olvido, decir que a día de hoy no podemos ver nada de sus restos, aunque tuvimos la suerte de contar con una excavación de urgencia a principios del siglo XXI en la zona próxima a los Castillejos, en la que se excavó una casa del periodo andalusí almohade del siglo, creo que tiene una cronología entre el siglo XI y siglo XIII, y poco más hasta la fecha. Esa influencia de tanta zona de paso todavía nos sigue afectando. Aquí sigue siendo lo mismo de otra forma, pero el aire de todos los lugares, de todos los rincones y ese aire abierto que tiene esta zona también viene un poco influenciado por todo este pasado, ¿verdad? Ya ves, bueno, fíjate si o el calificativo que tiene esta zona, ¿no? Lo de tunantes. Sí. Tunantes, que eran los atuneros, y tunantes que hoy por hoy somos la gente que vivimos aquí. Foráneos y autóctonos. Muy bonito eso, todos tunantes, me gusta. Vamos a seguir retrocediendo un poquito hacia atrás. Cuéntanos, Paco, ¿por qué este canto bizantino? Pues porque hoy he querido abogar por algunos de los protagonistas de la historia que han sido apartados de ella injustamente, en pos de poner en solfa a otros que también, por supuesto, que tienen sus méritos para estar donde tienen que estar, ¿no? Siempre de Al-Ándalus damos un salto a través del reino visigodo, y de ahí enlazamos con el mundo tardo antiguo, tardo romano, bajo imperial, imperio romano. En este viaje hacia atrás, en un viaje hacia adelante, pues haríamos obviamente el otro cauce, ¿no? Roma, visigodos y Al-Ándalus. Pero en la península ibérica, y justo aquí, pues tenemos la suerte de que hemos tenido otros visitantes y otros habitantes ilustres, entre ellos el Imperio Bizantino, que estuvo asentado en toda esta parte de la península ibérica casi 100 años, y en pos a esa reclamación de derechos de autoría, como son los del propio Imperio Bizantino, pues reseñar que, aparte de restos en la zona tardoantiguos que podrían corresponderse con ese periodo, como podría ser en algún momento la villa de San Ambrosio o Santa Lucía, el propio Cabo de Trafalgar atesora unas tumbas orientadas este-oeste, oriente-occidente. Hacia la Meca. Bueno, en este caso no es hacia la Meca. La Meca siempre en la península ibérica tiene una orientación sur-sureste. En este caso las tumbas están orientadas más este-oeste. Hacia el sol. Sol, con el recorrido del sol, sí, al nacimiento y al poniente del sol, ¿no? A la caída del sol, y viceversa. Bueno, estas tumbas se suelen dar a partir de la implantación del mundo cristiano en el mundo tardo antiguo, tardo romano, bajo imperial, es como denominamos los historiadores a ese periodo de la historia, en torno al siglo III, siglo VI, más o menos. Y se caracterizan precisamente por eso, por esa orientación este-oeste, y por ser tumbas excavadas en la roca. Hay una bibliografía muy amplia con respecto a este tipo de tumbas. Pero bueno, como sabemos que más o menos se corresponden con ese periodo, pues he querido tirar del hilo de esa tumba para hacer una pequeña aproximación a ese mundo bizantino, que fueron los continuadores en gran parte de lo que fue el mundo romano, el Imperio Romano. ¿Y cómo son las tumbas? Porque se pueden ver a simple vista, hay que buscarlas mucho. Están ubicadas a los pies de la torre atalaya de la casa de Medina Sidonia, y se caracterizan porque están excavadas en la roca y tienen forma de sarcófago, literalmente, aunque también alguna muestra la posible definición de la que sería la parte de la cabeza o de los hombros.
Este tipo de tumbas tienen una morfología variada, aunque todas se caracterizan por lo mismo, por un sepulcro excavado en la roca. Luego algunas tienen la forma trapezoidal, con la parte de los hombros y de la cabeza más ancha que la parte de los pies. Otras tienen definido perfectamente el espacio de la cabeza. En fin, no son el caso de las que tenemos en Trafalgar. Es una tumba simple y con una pequeña dimorfismo que te permite atisbar hacia qué lado estaría la cabeza y hacia qué lado estarían los pies. Bien se ve una que, curiosamente, a pesar de que parece que están expoliadas, hace unos años aportaron unos restos óseos, curiosamente, y bueno, son unos restos que están en depósito de museo, y en el depósito también están custodiados por el arqueólogo municipal de Barbate, y bueno, esperemos que en algún futuro no muy lejano puedan aportar algún tipo de datos más concretos, cronológicos, genéticos, en fin, todo lo que se puede, toda la información que por ahí se puede extrapolar del estudio de los huesos. Qué interesante este tema. Sí, la verdad que saber tantas cosas del pasado con los estudios que hay ahora, que eso es mágico realmente. Bueno, pues ¿te parece que sigamos hacia atrás o queda algo por decir de esta época? Sí, claro. Que demos el salto rápidamente, que las cuadrigas y las galeras están empujando ya. Vámonos. Y como todos los caminos llegan a Roma, creo que a Roma hemos llegado, ¿no, Paco? A Roma hemos llegado, Sandra. Ese momento seguramente es el que ha dejado más restos arqueológicos en el Cabo de Trafalgar y en su entorno. La verdad que la llegada de Roma supuso una reestructuración total del territorio. Supuso la llegada de nuevas formas de explotación también de los recursos. Supuso la consolidación de las rutas comerciales por todo el Mediterráneo. Supuso una apertura con fuerza hacia el Atlántico también. En el caso del Cabo de Trafalgar lo que tenemos es los restos de una construcción de época romana definida por estructuras, habitaciones desarrolladas en el cantil, en el antiguo cantil suroriental del propio tómbolo, del propio Cabo de Trafalgar, del propio islote. Tienen varios elementos que en un principio la hicieron de ser definida como una estructura industrial, como una fábrica de salazones. Esos elementos en aquel momento descritos eran unas piletas, restos de unas piletas, y los restos de un aljibe con forma troncocónica, y luego también la propia distribución de las habitaciones que conformaban el conjunto. Aparte, se habían también localizado otras estructuras a unos 600 metros en tierra firme, en lo que hoy conocemos como la playa del Varadero, más o menos. Y el conocimiento de esos dos conjuntos, pues a los investigadores del momento, finales del siglo XX, en torno a 1979-1980, les hizo apostar por interpretarlo como eso, como fábrica de salazones. Pero no hace muchos años, ya va para 10, unos temporales dejaron al descubierto una estructura singular. De hecho, tan singular como que en la península ibérica solamente conocemos 3 casos, y con este del Cabo de Trafalgar suman el cuarto. Una estructura singular que es una gran piscina de unos 20-25 metros de largo por unos 8 de ancho, 8 o 9 metros de ancho. No conocemos la profundidad, aunque lo que quedó a la luz después del temporal superaba los 50 centímetros de profundidad. Hay que tener en cuenta que toda la piscina estaba rellena de arena, y de hecho cada vez que llegan los temporales se suele volver a cubrir, y la mayor parte del tiempo pasa cubierta por arena. Por eso también fue excepcional el hallazgo, porque no se conocía y de repente apareció y sorprendió. Ese hallazgo de esa piscifactoría, que así es como la han definido los autores que la han investigado en 2010, investigadores de la Universidad de Cádiz, arqueólogos, geólogos, junto con lo que ya se conocía,
ha promovido la propuesta teórica de interpretación como villa marítima. Villa marítima de la que hay muchos más ejemplos en todo el imperio, a lo largo de la costa italiana, ¿no? Adriático, Tirreno. Esas son las como almenas que se ven, ¿no? Que he visto alguna foto y se ven como si fuera un castillo. Exactamente. Sí, esas almenas que como te decía cuando estábamos hablando ahí fuera, forman parte también de la definición que utilizaron los arqueólogos que investigaron el yacimiento por última vez, allá por el 2010. Posiblemente se correspondían con pilares que sirvieron de sustentación de algún tipo de cubierta para dar sombra, cobijo a los animales que se criaron ahí, a los peces que se criaron ahí, y también posiblemente a los operarios que trabajaban en el mantenimiento diario del cuidado y cría de esos peces. El atún era el oro, ¿no? Ha sido el oro de toda la costa. El atún de esta zona. ha sido y sigue siendo el oro, pero en época romana también era muy, muy, muy apreciado, sobre todo por las clases más pudientes, ¿no? La aristocracia, principalmente. Esas grandes noblezas itálicas que llegaron a finales del siglo II, siglo I antes de Cristo y se fueron asentando, sobre todo por aquí, por la costa, acaparando la posesión, el control de las almadrabas que ya funcionaban, pero también demandando otros productos de lujo como eran los pescados de roca, de ahí, o las ostras, los erizos, de ahí la proliferación constatada por arqueología e investigaciones desde finales del siglo II antes de Cristo hasta el siglo I, II después de Cristo, de la proliferación de grandes villas marítimas que ostentaban su lujo, exponiéndolo visiblemente. Si esta teoría se correspondiese con la interpretación de lo que hoy por hoy vemos en el Cabo de Trafalgar, estaríamos viendo un ejemplo más de ese tipo de construcción ideológica, ¿no? De una construcción señorial que está expuesta en un sitio, en un promontorio bien visible para todo el mundo, que controla, por supuesto, su área de influencia, que incluía los puertos naturales y las almadrabas. Y que además se abastecía de productos de lujo, que se permitía el lujo, nunca mejor dicho, de poder criar para el autoconsumo en sus propias infraestructuras hidráulicas, que conllevaban un gran esfuerzo en la construcción, porque esa piscina está labrada literalmente en la roca. A mano. A mano. A mano nos imaginamos que es a mano, pero bueno, también tendrían herramientas que sí, claro, con picos de hierro y cinceles y martillos, por supuesto que sí, y niveles de agua, y, o sea, la tecnología, la arquitectura, los conocimientos arquitectónicos en aquel momento ya eran muy avanzados. Pero sí, efectivamente, a mano. No existían martillos hidráulicos ni hormigoneras. Claro. Y bueno, ¿y qué más nos puedes contar de esta época? Pues mira, de esta época te podría contar que supuso, como te decía, un gran cambio para la reestructuración del territorio que en toda la zona de lo que conocemos hoy por hoy como la Janda, y en el caso concreto de la fachada litoral, pues devino en la consolidación de un sistema de grandes villas que acabaron siendo las que controlaron el territorio. O sea, posiblemente llegaron a suponer ese nacimiento de las grandes oligarquías que con mucha facilidad han podido perpetuarse hasta la actualidad. Pero bueno, al margen de esa hipótesis, lo seguro que supuso fue una reestructuración total del territorio, con la creación de nuevos asentamientos como la ciudad de Bailo Claudia, Melaria, la construcción de las vías de comunicación como la Gran Vía Augustea, y por supuesto los puertos naturales que fueron pues o reformados o reconstruidos o construidos aprovechando su tecnología. Podríamos hablar de tantas cosas. Hay una cosa también muy importante que se nos está escapando, es mencionar de esa época al promontorio Junionis, ¿no? Claro, este promontorio que a mí me llama mucho la atención y para mí es muy, muy especial. Sí, cuéntanos sobre este promontorio. Bueno, mira, pues voy a empezar por la interpretación del momento actual, en el que una vez más pues lecturas sesgadas o lecturas sobre lo ya escrito pero sin contrastación
nos llevan a reproducir una y otra vez tópicos que no tienen un fundamento más allá de una anotación o una referencia en algún documento incluso antiguo, pero que a día de hoy no ha sido refrendado por la arqueología. Se menciona, ya lo mencionan los autores clásicos griegos, Avieno, por ejemplo, hablan del promontorio Junionis, y se ha querido asociar al cabo de Trafalgar con el promontorio Junionis, y ya por ende se ha querido ver un templo a Juno, a Junionis, en ese promontorio, pero las referencias antiguas, hasta donde llegamos o hasta donde llegan mis conocimientos, solamente hacen mención a un promontorio Junionis, que desde luego promontorio sería una definición perfecta para lo que es el islote de Trafalgar. Está muy bien recordar algo que se nos ha pasado en nuestra parada en Al-Ándalus hace ya ¿cuánto? 10, 11, 12 siglos, 13 siglos, que era la de mencionar por qué se llama Trafalgar. ¿Por qué se llama Trafalgar? Bueno, se llama Trafalgar porque es el promontorio de la cueva, o la roca de la cueva. En este caso... Que había una cueva debajo, ¿no? Eso es. Suponemos que tuvo que haber una cueva muy visible o bien visible desde el mar, y por eso en época hispano-musulmana se le denomina o se le da esa denominación topográfica, ¿no? Trafalgar. Juno es una diosa, ¿sabes qué es la diosa Hera? Sí, Juno, a mí lo que me llama la atención es que sea un nombre masculino y que luego sea una diosa, o sea, que sea una mujer, porque a mí me suena, es como un nombre muy masculino, y entonces Hera, que era una diosa griega. Juno viene de una diosa griega que se llamaba Hera, ¿es así? Uh-huh. Bueno, Juno, el nombre a nosotros sí que nos puede parecer sin ninguna duda masculino a día de hoy, en el siglo XXI. Nosotros es que somos del pasado. Pero bueno, en la antigüedad existen muchos nombres femeninos que a día de hoy nos parecen masculinos, pues porque tienen esa terminación en o, o cosas así. En el caso de Juno, al igual que ocurre con tantísimos dioses del panteón romano, son transposiciones del panteón helenístico griego. De hecho, para los romanos ese panteón era como un panteón de mucho más prestigio, ¿no? Y Roma se caracteriza por una cuando conquistaba territorios, se caracterizaba, entre otras cosas, por el sincretismo, por asumir deidades, por ejemplo, en el caso de los dioses, ¿no? Deidades de los territorios conquistados, asumirlas como propias, a lo mejor cambiando el nombre, pero manteniendo los atributos de veneración para que las poblaciones conquistadas tampoco perdieran ese desarraigo. De alguna manera respetaban eso. Aunque le cambiaran el nombre, seguían respetando la costumbre de veneración, de peregrinación, de ofrenda, lo que fuera. El cristianismo, con todo lo que haya podido hacer negativo y en positivo, desde luego sí que ha sido continuador de ese modus operandi del Imperio Romano. El cristianismo lo que ha hecho ha sido continuar con esa tradición de sincretizarlo, de adoptarlo, de asumirlo. Lo ha ordenado todo en torno al monoteísmo en cuanto a la concepción de un Dios único, pero seguimos teniendo infinidad de santos y de santas, de vírgenes, en fin. Sí, tirando de los hilos de los santos y de las vírgenes, se llegan a los mismos lugares al principio de la historia. Todo viene de lo mismo. Eso me parece muy interesante. He estado mirando un poco porque a mí lo de Juno siempre me ha llamado mucho la atención, y viendo que venía de la diosa Hera, que es la diosa de la fertilidad, del matrimonio, ¿no? Uh-huh. Pues me he encontrado con la historia muy humana, de que los griegos siempre son así como muy humanos para contar sus mitos, de la historia de Zeus y Hera, que bueno, resulta que Zeus estuvo 300 años conquistando a Hera. Ya es tiempo, ¿no? Hay que tener paciencia también siendo un dios para conquistar a algunas mujeres. Y después, cuando ya la conquistó, pues parece ser que tenían muy mala relación porque Zeus era muy mujeriego. Entonces pues Hera se dedicaba a maltratar a las amantes de Zeus. Esa es la historia griega, pero a mí me gustaría, que a lo mejor hoy no lo podemos hacer, pero sí que me gustaría retroceder más en el tiempo y ver de dónde viene Hera, ¿no? Que no he podido mirar, porque si sigues retrocediendo al final llegas a
a los mismos lugares, que es el otro día, hablando aquí también de la Virgen que hay de las virtudes en Conil, es morena, pues llegamos, tirando del hilo, llegué a Isis también, y al final viene todo de lo mismo, de la diosa de la naturaleza, que de allá de los tiempos infinitos, donde la naturaleza era la protagonista de los dioses y de las diosas. Entonces, bueno, pues nada, quería resaltar esto porque esta zona así que tiene puntos estratégicos donde bueno, entre el templo de Juno y la Virgen Morena, que el otro día vi que estaba en Conil, que es para rescatar y tirar de los hilos. Bueno, en el caso de Juno tendríamos que rescatar algo más importante con respecto al promontorio Junionis, que es su ubicación. ¿Por qué llamarle el promontorio de Juno a ese promontorio en concreto, a ese islote? Por supuesto, de momento no existe ningún documento que nos dé respuesta a esta pregunta, pero por comparación, por investigaciones, tirando de esos hilos, como tú dices, sí que podemos ver claramente que Juno tiene más atributos. Entre otros, es una diosa infernal, es una diosa del ultramundo también, y también es una diosa de las navegaciones, de los viajes. Entonces, claro, ya viendo que ese islote tiene una total connotación viajera, desde el punto, es el hito de referencia de navegación más importante, después posiblemente del Estrecho de Gibraltar, porque sí existen otros otros hitos importantes en ese recorrido desde lo que es el Peñón de Gibraltar y el Cabo de Trafalgar, pero tan visibles, tan significativos, no. Entonces, hasta eso, como te digo, Gibraltar, Cabo de Trafalgar, y después ya tendríamos Santipetri, y después ya tendríamos Cádiz, y ese recorrido, lo que también está marcado, jalonado sabemos por fuentes antiguas y además por restos arqueológicos, por santuarios que sirvieron no solamente de punto de hito para la navegación, sino además de lugar de ofrendas, de lugar al que llegar y decir: he llegado hasta aquí, gracias, y espero que me dejes llegar hasta mi casa o llegar a donde vayamos. La diosa Juno formaba parte de ese elenco de dioses propiciatorios para la buena aventura en las navegaciones, en los viajes. Por supuesto que también como Isis, y bueno, al hilo de lo que tú estás diciendo, pues ahí están, ¿no?, que todavía a día de hoy seguimos venerando a la diosa marinera, a la Virgen del Carmen, ¿no? Sí, que en Barbate en también. esta costa, sin ninguna duda, y fíjate que tenemos las referencias antiguas de cómo eran esas celebraciones en honor de Isis. Sabemos que en la ciudad de Bailo Claudia se hacían con una peregrinación mar adentro, seguramente sacando una imagen de la diosa, embarcándola en la orilla del mar, y como se hacía a día de hoy con la Virgen del Carmen, ¿no?, en muy tantas poblaciones costeras de la península. Sí. Entonces, para ti, la diosa Juno, según tus referencias, era más importante a nivel, claro, tal y como está situada, para marinos y para los viajes, que para el matrimonio o la fertilidad, que también está relacionada con ella, ¿no? Yo creo que para mí, en el caso concreto del Cabo de Trafalgar, sí. Eso no quita, porque como te digo, solo son suposiciones, son conjeturas en base a los datos que manejamos a día de hoy. Y yo, ante todo, tengo que reconocer que mi información tampoco es tan profunda como para poder asentir que esto fue así. Son hipótesis que se barajan y parecen bastante acertadas o plausibles, pero insisto, hipótesis. Date cuenta, yo creo que eso ha quedado fosilizado en la religión católico-cristiana y lo seguimos viendo cada año, ¿no? La Virgen María es Isis, si tú quieres, ¿no? Es sí. Una diosa madre, la diosa protectora, la diosa de la maternidad, de la fertilidad, la diosa de las cosechas, la diosa de tantas otras cosas, incluida la navegación. Pues como son las madres al final, ¿no? Son esa imagen protectora que la tenemos ahí mientras que está viva para todo. Pero que dependiendo de dónde la coloquemos o de dónde coloquemos su culto, pues a lo mejor va a estar más orientada al paso de un puerto de montaña, la Virgen de las Nieves, a eso,
a hechos climatológicos, la Virgen de los Truenos, la Virgen de la Nieve, la Virgen de lo que sea. De las tormentas. De las tormentas. Entonces tenemos un templo natural en el tómbolo de Trafalgar. Sin ninguna duda. Así, si algo define al tómbolo de Trafalgar como desde el punto de vista de los hombres, de la humanidad, como elemento singular, es su carácter de santuario natural, santuario geológico, santuario biológico, pero también santuario humano, y no solamente por esas referencias antiguas que así lo están definiendo, como promontorio Iunionis, el promontorio de la diosa Juno, sino también porque, como te digo, sabemos que es un lugar que ha sido sacralizado pues para el enterramiento de nuestros antepasados, ¿no? Esas tumbas a las que hacemos referencia y alguna cosa más que nos queda por venir. Igual si llegamos en este viaje. Yo creo que sí, podemos seguir viajando. Vamos a seguir viajando. ¿Y ahora dónde estamos? ¿En qué época estamos? Estamos en la época de los fenicios. Estamos hablando de los siglos V al X antes de Cristo. ¿Y qué referencias tenemos aquí del faro de Trafalgar? Del tómbolo de Trafalgar, perdona, que sé que te gusta más que diga el tómbolo. Bueno, del islote de Trafalgar, actual tómbolo de Trafalgar. De época fenicia ya no tenemos, hasta el día de hoy, conocido ninguna referencia. Es probable que aparezcan esos restos de esa época. Es probable, de hecho, que hayan aparecido ya quizás algún ancla de piedra, quizás algún betilo. ¿Qué es un betilo? Un betilo es una piedra con forma oval, alargada, como si fuese un menhir. O bueno, puede tener muchas formas, pero básicamente es una piedra que se le da un carácter sagrado, a la que se venera porque representa a la deidad, al dios. Sabemos de este tipo de manifestaciones sagradas desde la prehistoria, y el mundo fenicio y después púnico se caracterizó por la adoración de esos betilos. Vamos, como también te comentaba fuera del micrófono, fíjate que el Islam a día de hoy sigue venerando una piedra sagrada, que es el meteorito que se guarda en la Meca. Es verdad, eso me lo comentaste, no lo sabía. Sí. Y entonces en el faro de Trafalgar hay menhires. No sabemos si hay, pero que pudo haberlo, porque estamos tirando del hilo ya y adentrándonos en un periodo del que no tenemos ya más referencias que los restos que vamos encontrando. De época fenicia hay algunas referencias en la Biblia. Hay alguna referencia en autores antiguos cuando se hace mención a dioses míticos de una mítica Tartesos. He dicho Tartesos y lo digo aposta porque Tartesos posiblemente, que es como el reino indígena o el componente indígena de un momento cultural que se corresponde con esa llegada también de los fenicios, de ese mundo orientalizante entre el siglo X, repito, antes de Cristo, y el siglo V. Posiblemente sea eso, el fruto de esa coexistencia entre el mundo fenicio y el mundo indígena, que no estaba para nada atrasado en el tiempo, simplemente tenía su dinámica cultural y bueno, se produjo esa simbiosis. La vemos además manifiesta en restos que han aparecido en excavaciones recientes, como por ejemplo fue la excavación en el Museo de la Tía Norica en Cádiz. Se excavó parte de lo que era la antigua Gadir, la fundación fenicia, una excavación que ha excavado restos de construcciones del siglo VII al siglo VI, y casualmente apareció un muerto y se ha podido hacer un estudio en profundidad genéticamente de ese individuo, y entre otras cosas se constató que era un hijo de una mujer indígena y un padre oriental, fenicio en este caso, ¿no? Es decir, que sabemos que en el siglo VI ya existían élites, además porque se vio que era un individuo perteneciente a una élite, élites que estaban apoyadas en la mezcla entre las poblaciones indígenas y fenicias. ¿Podemos presuponer que en el Cabo de Trafalgar hubo algún tipo de asentamiento fenicio? Sí, sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque los fenicios, en su modelo de implantación por el Mediterráneo, especialmente aquí en la península ibérica, siguieron un patrón muy marcado. Eligieron puntos cercanos a la costa,
promontorios, islotes, pequeñas ínsulas, pequeñas penínsulas o pequeños tómbolos o grandes tómbolos, en los que asentaron núcleos que sirvieron como de lanzadera para su integración en el entramado sociocultural económico del mundo indígena. Pero bueno, este sí que sería un tema muy largo del que hablar. Que hablaremos en otra ocasión. De acuerdo. Seguimos retrocediendo un poquito en el tiempo porque tenemos aquí un tema muy especial. ¿En qué etapa estamos ahora mismo? Pues seguimos en la etapa orientalizante, como denominamos en arqueología este periodo de la historia de la humanidad en la península ibérica. Seguimos con los fenicios, seguimos con las diosas fenicias semíticas de Ugarit, y de la mano de este tema tan bonito que es una interpretación actual sobre posiblemente la canción más antigua que se conoce, ¿no? Pues ahondamos en esa presencia fenicia en la zona y más que plausible ocupación del tómbolo como lugar importantísimo, como antes hemos mencionado, para las navegaciones de cabotaje, por supuesto, pero también importantísimo para la religiosidad asociada a todo ese mundo de navegaciones y a ese mundo cosmológico que ya no conocemos casi. Este instrumento, además, como has dicho, como cosmogónico. Hay palabras que hay que estudiar antes, porque si no se olvidan, es complicado. Este instrumento es un samon, que tiene 9 cuerdas. Es un tipo de arpa más o menos que parecida a la lira, y es uno de los instrumentos más antiguos conocidos. Que además sus partituras, se han encontrado partituras de este instrumento en tablillas, que además contenían instrucciones para afinarse. Me llama mucho la atención este tema porque también pertenece a una diosa de los huertos, una diosa también fructífera, ¿no? Todas las diosas son fructíferas. Sí, todas las diosas son fructíferas para todo lo que podamos querer pedirla, seguro. Estos temas de religiosidad antigua y sitios arqueológicos, la verdad que, claro, porque en algún momento todos necesitamos romper esa barrera, ¿no?, entre la frialdad de los datos y la emoción de los espacios y de los lugares. Y desde luego que estas músicas y estos conocimientos sesgados de esa antigüedad refuerzan cualquier visita a estos espacios sagrados, a estos espacios únicos como es el Cabo de Trafalgar, más allá de la batalla de Trafalgar. Más allá. Seguimos retrocediendo un poquito más atrás porque tenemos ahora a Neonimus. Este tema tan especial que Paco nos ha recomendado de Neonimus interpreta el tema Ecos de la Prehistoria, solamente con la voz, instrumentos y el tiempo. Son texturas vocales, íntimas armonías, emociones perdidas, y nos sumerge y nos sugiere que las piedras hablan, y si las entiendes es toda una aventura. ¿Qué nos puedes contar, Paco, sobre las piedras del Faro de Trafalgar? Pues mira, al final hemos empezado un viaje que, como la propia vida, termina donde lo iniciamos. Hemos hablado de la geología, hemos hablado del origen insular del Cabo de Trafalgar. Sabemos que hace unos 6.500 años o 6.700 años más o menos, el Cabo de Trafalgar era un islote aislado de la costa, separado de la costa. No existía ningún tómbolo, ninguna lengua de arena que lo comunicara. Pero sin embargo sí que tenemos
restos arqueológicos que se pueden adscribir a unos momentos un poquito más cercanos en el tiempo, pero no muy lejanos de esa condición de islote. Son restos de época calcolítica que podemos datar en torno a unos 4.000, 5.000 hasta 6.000 años antes del presente, antes de nuestro presente. Y por lo tanto nos llevarían a ese momento prehistórico en el que, como te decía, el Cabo de Trafalgar era una isla, era la isla de Trafalgar, así, a secas. Aparte de restos líticos y algún resto cerámico, hemos localizado restos de unas posibles tumbas de las que no queda mucha estructura en pie, pero que todavía son visibles y definibles como ese tipo de enterramientos correspondiente a esos periodos tan pretéritos en el tiempo, ¿no? De lo que denominamos cultura calcolítica o incluso cultura del bronce. Es curioso también cómo aún así atestigua una simbiosis entre ese islote de Trafalgar antes de ser tómbolo y las comunidades que habitaban la costa, lo que hoy conocemos como Caños de Meca, ¿no? También se han aparecido ese tipo de elementos líticos, puntas, lascas, microlitos y elementos cerámicos asumibles a ese periodo cronológico que, como te decía, denominamos calcolítico en la propia costa, ¿no? A las faldas de la Breña, del Cerro de Meca, hacia los Castillejos, en fin. La muerte, la vida. El tómbolo como lugar sagrado donde llevar a enterrar a los muertos e incluso a los muertos más reseñados o más importantes de la comunidad, o que se hicieron a sí mismos más importantes o más poderosos, frente al lugar de los vivos que posiblemente ocupaban la costa propiamente de ese tiempo pretérito, ¿no? Vuelvo a recordar, la costa que contemplaba una separación entre la isla y la propia costa. Vamos a sumergirnos un poquito en esta prehistoria antigua. Y después de este largo recorrido por el faro de Trafalgar, vamos a volver al presente, donde tengo entendido que en el año 2015 querían hacer un hotel y un centro de interpretación y le concedieron la explotación del proyecto a una empresa alemana. Pero por alguna razón la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa del Mar dictamina que no era posible abrir el hotel en estas instalaciones y por un tema del INDES, y esta decisión hacía inviable la instalación hotelera, aunque sí querían plantear un nuevo concurso público sin su uso hotelero, pero sí como un museo. ¿Cómo te parece este tipo de explotación en el tómbolo, en el faro? A mí, abogo por turismo de calidad, porque mencionar esa circunstancia, esa anécdota a día de hoy de la pretensión de transformar el faro de Trafalgar, en este caso sí, el faro de Trafalgar, en un hotel. Bueno, por supuesto que manteniendo la servidumbre y el uso del propio faro como hito para la navegación, etcétera, pero utilizando el resto de las instalaciones que fueron usadas, como la casa del farero, donde habitó hasta los años, no hace mucho. No hace mucho, sí, el farero. Mucho. Tengo un buen amigo, Juan, que algún día estaría bien invitarle para que venga a hablar. Pues porque genial. Es el último de los últimos habitantes del faro de Trafalgar. Pues me encantaría que viniera un día con nosotros. Juan, si estás escuchando, ya sabes, tienes que venir para acá a contarnos tus experiencias. Sí, las experiencias de un farero. Hombre, mi opinión es que a medio y largo plazo las apuestas por calidad, y creo que vivimos en un país con una sociedad a día de hoy, por suerte, muy formada, pero totalmente menospreciada o infravalorada y sobre todo infrautilizada. Un país que ha apostado por una economía del pelotazo y que afecta directamente a todo nuestro patrimonio.
Entonces, actuaciones encaminadas a dar un pelotazo, pues obviamente me parecen mal y creo que a cualquiera le parecerían mal. Actuaciones encaminadas a apostar por un turismo de calidad, que por ejemplo en el caso de este proyecto museístico contemplasen dotaciones presupuestarias para acometer proyectos de investigación con los cuales poder dar respuesta a todas estas preguntas que hemos ido hoy planteando, algunas en parte empezando a desvelar y otras pues dejando tal cual porque no tienen hasta el día de hoy respuesta plausible. Pues me parecería muy bien que se hiciese ese tipo de actuación, pero claro, a día de hoy las experiencias hasta la fecha en la zona no hablan de nada positivo. No sé, por ejemplo, me viene ahora mismo a la memoria el caso de la posible ciudad de Melaria. Melaria está ubicada en la ensenada de, creo que se llama el río de la Vid, bueno, no recuerdo ahora el nombre, perdón, pero en Valdevaqueros. Hace unos años era una zona ocupada, los terrenos donde se ubica posiblemente Melaria, o se ubicó, estaban siendo ocupados como parking de caravanas, de la gente que iba a hacer surf y windsurf. Después echaron a toda esa gente, cercaron y cerraron la zona con piedras enormes y dieron permiso para construir un restaurante para una persona que tiene una estrella Michelin, con todos mis respetos. Y ahí quedó eso, tristemente. Un restaurante de lujo en mitad de Valdevaqueros y un asentamiento que merece toda la atención e investigación y por supuesto preservación para darle calidad a la oferta turística y cultural de la zona, para no seguir basando la economía turística de este país en el pelotazo, ¿no? En hacer macrourbanizaciones, campos de golf, etcétera, cargarnos los pocos recursos. Aquí también tenemos una amenaza de un campo de golf y una amenaza certera de un Mangueta, campo, sí. Un campo de golf que está en proyecto de construcción y lo ya hecho, que es el campo de polo, ¿no? Que entre otras cosas posiblemente ha sido el causante de la desecación del acuífero del arroyo de Mangueta. Sí, dejando a un lado esta tendencia que tenemos ahora mismo de monopolizar todo y llevárnoslo a sacarle dinero, porque respetar el paraje natural únicamente como sensación no tiene precio, eso sí que no tiene precio. Pues vamos a continuar. Me quedo ahora mismo con el presente más inmediato, donde en el Faro de Trafalgar nos encontramos con surfistas, con CAI, es un paisaje lleno de cometas muchas veces, que junto con el faro hace una combinación muy especial. Y también voy a mencionar un poco cómo el Faro de Trafalgar sirve a las pateras, ¿no? Para orientarse dentro de las corrientes que hay, se orientan por el faro, luego no todas llegan hasta el faro. Y tenemos aquí una canción de Chambao que nos habla un poquito de este tema. سكاية يوم دهت يوم سكاية أحسن ناس الحوف اللي يومهم لبان حتى البحر بدا جبكي Bueno, pues con muchos no llegan. Nos despedimos de Paco Flor, que nos ha ayudado a viajar en esta historia del faro. Pues ha sido un placer, Sandra, este viaje contigo a lo largo del tiempo y con unas paradas muy, muy bonitas, la verdad.
Sí, para mí también ha sido un placer y bueno, espero seguir viajando contigo. ¿Ves el faro y el cabo de Trafalgar de otra manera ahora? La verdad es que lo veo de otra manera porque tiene, y también lo siento como siempre, porque lo que se siente en el faro de Trafalgar es tan especial que cuando se sabe lo que hay detrás uno entiende por qué se sienten tantas cosas, ¿no? Y bueno, de la mano de un arqueólogo y de un historiador, los paisajes también cobran otro significado. Muchas gracias. A ti, Sandra. Bueno, pues en los alrededores del faro la música continúa como continúa la vida, porque es singular de este lugar que podamos pasar en pocos segundos de la naturaleza más solitaria a la fiesta nocturna. Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estas no son horas, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, para darle color. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. La pegatina aquí comiendo chipirones con los bongos botracos, señores, ajá. Otra tapita más. Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Qué noche más corta que nunca termina, qué ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Bajando para arriba, no importan las horas de noche y de día, soñando en tus bragas, perdiendo la vida por verte en mi cama y comerte feliz. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. El chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Hoy en día los visitantes del faro de Trafalgar no sabemos nada de estas historias y después de dar un paseo solitario y percibir esa inmensidad de la naturaleza y la luz del faro, se produce una corriente hacia nosotros mismos y sentimos paz en el camino. Escuchamos a Etnia en Solo en el tiempo. ¿Quién puede decir a dónde va el camino? ¿Dónde fluye el día? Solo el tiempo. ¿Y quién puede decir si tu amor crece como tu corazón eligió? Solo el tiempo. ¿Y quién puede decir a dónde va el camino? ¿Dónde fluye el día? Solo el tiempo. ¿Quién lo sabe? Solo el tiempo. Has escuchado el programa Cuatro Vientos en Radio El Palmar. A la voz, Sandra Cerezo. Gracias por acompañarnos a recorrer la historia del faro de Trafalgar.
Hasta aquí el vuelo de hoy. Nos vemos los martes y jueves a las 8. Cuatro vientos. Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo.